Crónicas capítulo 6. Versículo 31. Primer libro de Crónicas, capítulo 6, versículo 31. Estos son los que David puso sobre el servicio de canto en la casa de Jehová, después que el arca tuvo reposo, los cuales servían delante de la tienda del tabernáculo de reunión en el canto, hasta que Salomón edificó la casa de Jehová en Jerusalén. Después estuvieron en su ministerio según su costumbre. Estos, pues, con sus hijos ayudaban. De los hijos de Coat, el cantor Emán, hijo de Joel, hijo de Samuel. Versículo 39. Y su hermano Asaf, el cual estaba a su mano derecha. Asaf, hijo de Berequías, hijo de Simea. Versículo 44. Pero a la mano izquierda estaban sus hermanos, los hijos de Merari. Esto es Etán, hijo de Quisi, hijo de Abdi, hijo de Maluc. Ahora en el capítulo 25. Versículo 5. Todos estos fueron hijos de Emán, vidente del rey en las cosas de Dios, para exaltar su poder. Y Dios dio a Emán 14 hijos y 3 hijas. Y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas, para el ministerio del templo de Dios. Asaf, Jedutún, que debe ser el mismo Etán, y Emán, estaban por disposición del rey. Ahora en 2 Crónicas capítulo 29. Versículo 30. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf vidente. Y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. Por último, capítulo 35. Versículo 15. Asimismo, los cantores, hijos de Asaf, estaban en su puesto, conforme al mandamiento de David, de Asaf y de Emán y de Jedutún, vidente del rey. También los porteros estaban a cada puerta, y no era necesario que se apartasen de su ministerio, porque sus hermanos, los levitas, preparaban para ellos. Hasta ahí está bien, esperamos que el Señor bendiga su palabra. Amén. Quiero hablar acerca de Emán, Asaf y Etán. Eran levitas.
a los cuales David les encargó la dirección del canto en la casa de Dios en Jerusalén. David estaba muy interesado en la casa de Dios que Salomón iba a construir. Y dentro del servicio que se iba a rendir a Dios en el templo estaba el canto. Ese canto no era para agradar a los hombres. Hemos oído en esta mañana de la importancia de rendir un servicio que agrade a Dios. El canto tenía como propósito fundamental deleitar el corazón de Dios. No podemos deleitar con nuestros cánticos a Dios si ese cántico no lo hacemos de corazón. Debería ser el resultado de considerar las misericordias de Dios. Dios merece, Él es digno de que lo alabemos con nuestros cánticos. ¿Cómo se sentirá el corazón de Dios cuando nos oye cantar? Hay un versículo en el profeta Sofonías. Se refiere al pueblo de Israel en aquella etapa futura cuando el pueblo sea restaurado. Y allí se dice que Dios estará tan contento que se va a regocijar sobre ese pueblo con cánticos. Entonces será el momento cuando Dios va a cantarnos. Él va a expresar el contentamiento de su corazón con cánticos. Yo creo que si lo va a hacer con Israel, también lo va a hacer con la iglesia. Él estará tan contento de vernos en el cielo que por un momento vamos a callar nosotros y vamos a oírle a Él cantarnos. ¿Cómo será eso? Como cuando el niño se queda quieto cuando oye el cántico de su madre. Pero estos que tenían la responsabilidad de cantar a Dios, dirigir el canto a Dios en la casa de Dios, tenían algunas características. Por ejemplo, Emán era levita de la familia de Coat. Asaf también era levita de la familia de Gersón. Y Etán era levita de la familia de Merari. ¿Qué importancia tiene eso? Mire, ellos debían conocer cómo era la casa de Dios desde adentro hasta afuera. Porque los coatitas eran los encargados de desarmar el tabernáculo y transportar los muebles del tabernáculo. Los gersonitas eran los encargados de desarmar el tabernáculo y transportar las cortinas, todo lo que tenía que ver con las telas del tabernáculo. Y los meraritas eran los encargados de desarmar el tabernáculo
y transportar las tablas, las bases, toda la parte más pesada del tabernáculo. Pero a la hora de armarlo de nuevo, esa era responsabilidad de ellos. Por lo tanto, ellos necesitaban ser personas instruidas en todos los detalles de la casa de Dios. Y hermanos, eso nos hace pensar en la importancia de conocer la casa de Dios. ¿Cómo es la asamblea? Porque en el día de hoy es la iglesia la que es llamada casa de Dios. ¿La conocemos? En muchas partes de las asambleas en Venezuela se ha venido estudiando las 7 columnas de la iglesia. 7 verdades que deben distinguir toda asamblea local. Usted sabe que uno viviendo en una casa de bloques, ¿a quién se nos ocurriría de la noche a la mañana decir, mire, vamos a quitar esta columna de aquí? Eso pondría en riesgo la estabilidad del edificio. No debería ocurrírsenos tampoco a nosotros pasar por alto la importancia de cada verdad fundamental relacionada con la casa de Dios. Algunos han comparado que los que estaban encargados de colocar las columnas, eso tiene su paralelo con la función del evangelista, que va colocando los fundamentos, predicando el evangelio. Y han comparado que la labor de los que iban colocando cada mueble en su lugar, aquí va el altar del holocausto, y aquí va la fuente, y este es el lugar del candelero, etcétera. Esa es la labor de los maestros, que se encargan de edificar con su enseñanza al pueblo de Dios. Y la labor de colocar las cortinas, embelleciendo, cubriendo todo y separando el tabernáculo del exterior, esa era la labor de los ancianos, pastoreando al pueblo de Dios. Emán, Asaf y Etán debían ser conocedores de la casa de Dios para ejercer en forma adecuada, exitosa, la función que ellos tenían como cantores en la casa de Dios. La palabra Emán significa fiel. Ellos no podían hacer lo que les viniera en gana, sino que debían sujetarse a la directriz de David, a la directriz del cielo. Etán, algunos dicen, significa duradero o antiguo, dando a entender de que esa no era la labor para una persona inexperta, inmadura. No era la labor para un neófito, sino para alguien que ya tuviese el discernimiento, la madurez. Entre otras cosas, que no se le subieran los humos a la cabeza. Y Asa significa recolector. Probablemente este era un hombre que estudiaba los cánticos que ya habían sido escritos. Y era el encargado de decidir, bueno, este cántico es apropiado para que nosotros lo usemos como parte de nuestro servicio en la casa de Dios.
no estaban dispuestos a cantar cualquier himno. No era porque tenía una música bonita o atractiva. Este hombre tenía la capacidad para saber, estos son los cánticos que debemos usar en la casa de Dios. Un hombre celoso. Pero la otra cosa es que aquí se dice que David los puso sobre el servicio de canto en la casa de Dios. Ellos tenían la tarea de dirigir, de encaminar. Pero llama la atención que en el versículo 33 dice, estos pues con sus hijos ayudaban. Algunas veces podemos malentender lo que es dirigir al pueblo de Dios. Por eso la importancia de esa palabra, os ruego. Porque hemos oído que significa ponerse al lado de una persona, solicitarle algo, pero pareciera que al mismo tiempo está como ayudándolo a seguir los consejos y las instrucciones. Ellos tenían la tarea de ayudar, de enseñar a otros, no solamente al cántico, sino a la ejecución de los instrumentos. Se mencionan al menos 3, el arpa, el salterio y címbalos. ¿Y sabe lo difícil? Aprender música, pero yo creo que es más difícil enseñar la música. Se necesita paciencia. Estos estaban ayudando a que otros también cantaran y elevaran al Dios del cielo estas canciones de adoración, estos himnos espirituales. Dirigían ayudando. Pero no solamente es que ellos dirigían ayudando, es que ellos también, no solamente es que le decían a otros lo que tenían que hacer, es que ellos también habían tenido que aprender, porque ellos también ejecutaban estos instrumentos musicales. Y por lo menos los 3 ejecutaban el címbalo, que eran estos platillos de bronce que se golpeaban mientras se estaba cantando a Dios. Ellos habían sido primero alumnos también. Y ellos no solamente es que decían lo que tenían que hacer otros, es que ellos lo hacían con su ejemplo. Esa es una de las cosas que distingue al apóstol Pablo. Él dice lo que ustedes oyeron y vieron en mí. Un ejemplo con la palabra, pero un ejemplo con su conducta. Así eran estos hombres, Emán, Asaf y Etán. Pero llama la atención que cuando ellos iniciaron su servicio en la casa de Dios, el templo no estaba hecho todavía. David había llevado el arca a Jerusalén y la había colocado en una tienda temporal mientras se edificaba el templo. Ahora, Emán, Asaf y Etán no debían esperar que el templo fuese construido para ellos iniciar su servicio de alabar a Dios. Antes que el templo fuese edificado, ellos empezaron a servirle a Dios. Y eso me hace pensar, hermanos, este es el tiempo en que nosotros tenemos que empezar a servir a Dios antes de llegar al cielo, a nuestra morada permanente. Y el que es fiel en lo poco, en lo más también va a ser fiel. No podía compararse aquella tienda sencilla, pequeña, donde estaba el arca del pacto en Jerusalén,
con el esplendor del templo, pero allí en aquella sencilla tienda en Jerusalén, ellos estaban cantando, sirviendo a Dios de corazón. Y la verdad, hermanos, no podemos comparar la mejor de las asambleas en la tierra con lo que va a pasar en el cielo, pero es aquí, en esa asamblea pequeña donde usted se congrega, pequeña en número, tal vez apartada en un rincón de este país. Allí, hermanos, en la sencillez de esa casa, comencemos a servir a Dios, a alabarlo a Él como Él es digno. Y dice aquí, después estuvieron. Me parece que esto es después, estuvieron es cuando por fin el templo se construyó. La fidelidad de ellos hizo posible que su servicio entonces continuara en el templo en Jerusalén. Y mire, hermanos, la medida de nuestro servicio a Dios en el cielo va a depender de la medida de nuestro servicio aquí. Los grados de responsabilidad que tengamos en el cielo va a depender mucho de la fidelidad con que hayamos desarrollado nuestro servicio aquí en la tierra. Otra cosa en relación con ellos es que los tres eran videntes del rey. ¿Qué era un vidente? Un vidente era una persona que tenía la capacidad de reconocer la voluntad de Dios. Era esa persona que tenía la capacidad de ver lo que Dios quería. Y por eso creo que hay 10 videntes en el Antiguo Testamento. Eran videntes del rey. A la hora del rey consultar, él sabía a quién consultar. A la hora de él pedir una orientación, de tomar una decisión, el rey sabía, fulano, este Emán, este Tan, este Asaf, ellos tienen la capacidad para aconsejar, porque ellos disciernen la voluntad de Dios. Qué bueno, hermanos, porque eso es lo que estamos leyendo allí en Romanos capítulo 1, versículo 2. La mente de Emán, de Etán y de Asaf no estaba conformada a los criterios de este mundo. Ellos estaban viviendo cerca de Dios y eso les permitía a ellos discernir la voluntad de Dios y conocer la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Consultar con ellos era como consultar con Dios, porque ellos tenían ese discernimiento. La única forma de hacerlo, hermanos, es transformando por la renovación de nuestro entendimiento en comunión con Dios y leyendo su palabra con humildad y espíritu dócil. Y podemos ir entonces conociendo la voluntad de Dios. Qué bueno sería tener a hombres así en el pueblo de Israel en momentos difíciles, en momentos de contrariedades, poder consultar, hermano, ¿qué opinas de esto? ¿Qué decisión podemos tomar de esto? Y ellos, como videntes del rey, podían dar un consejo acertado y apropiado. El Señor nos ayude
en ese sentido a conocer la voluntad de Dios. Estos tres hombres escribieron salmos. El Salmo 88 lo escribió Emán. El 89 y tal vez otros lo escribió Etán o Jedutún. Pero el que más escribió salmos fue Asaf. El 50 y desde el 73 al 83. Y me llama la atención que en el Salmo 73 Asaf describe su propia experiencia. Él dice allí, por poco resbalaron mis pies. Él tuvo un lapso en su vida cuando quitó la mirada del Señor para mirar a los inconversos, lo malo que vivían y lo bueno que le iba. Y por un momento él pensó como que no vale la pena seguir siendo fiel al Señor. Pero él dice, hasta que entrando en el santuario, eran hombres de la casa de Dios y comprendí el fin de ellos. Y entonces, por fin él dice, ¿a quién tengo yo en la tierra sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Me has guiado de la mano derecha y después me recibirás en gloria. Hombres fieles en la casa de Dios, conocían la casa de Dios. Y cada uno tenía su propio talento dado por Dios. Los tres creo que tocaban címbalos. Y probablemente el címbalo era el instrumento más sencillo, más humilde de todos los instrumentos, por la sencilla razón de que el címbalo no se tocaba todo el tiempo. El instrumento que más se dejaba oír era el arpa o el salterio. Pero el címbalo era para tocarlo en determinados momentos del canto. En el momento preciso, pero no todo el tiempo. La carne dice, yo quiero tocar el arpa para que me oigan todo el tiempo. Pero ellos aceptaron tocar los címbalos. Un instrumento sencillo, quizás 3 o 4 veces durante el cántico, pero estaban contentos con lo que Dios les había dado para hacer. Sometámonos a Dios y hagamos lo que Él quiere en nuestras vidas. Sirvamos a Dios y como es agradable a Él. Que el Señor bendiga su palabra.